historia de la arquitectura mexicana, pocos nombres tienen el peso y la influencia como Mario Pani. Nació en la Ciudad de México en 1911 en unas épocas de profundos cambios sociales y políticos. Su formación como arquitecto comenzó en la Escuela Nacional de Arquitectura, pero fue en la École des Beaux-Arts de París donde conoció cerca las ideas del movimiento moderno, el funcionalismo y la arquitectura racionalista, que marcarían su obra. Al regresar a México en los años 30, encontró un país en transformación. La revolución había terminado, pero la desigualdad social, la pobreza y la falta de viviendas persistían. Consciente de estos problemas, Pani se propuso algo más que diseñar edificios. Quería transformar la manera de vivir en las ciudades. A lo largo de su carrera, impulsó proyectos de gran escala que buscaban atender las necesidades de la mayoría, como grandes unidades habitacionales, escuelas, hospitales y espacios públicos. Su visión estaba inspirada en las ideas de Le Corbusier, una ciudad más ordenada, más justa, con espacios verdes y espacios para todos. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran la ciudad universitaria, la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco y el conjunto habitacional de la unidad Independencia. Mario Pani no solo fue un arquitecto, fue un soñador de ciudades, un visionario que creyó en la arquitectura que podía cambiar al mundo. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, diseñada por el arquitecto Mario Pani en los años 60, es uno de los proyectos más ambiciosos del urbanismo moderno en México. Inspirado en las ideas de Le Corbusier, Pani propuso una ciudad funcional dentro de la ciudad, integrando vivienda, comercio, escuelas, áreas verdes y servicio en un solo conjunto. El diseño se basó en bloques de departamentos y torres de concreto armado con estructuras modulares, buscando eficiencia y densidad sin perder iluminación y ventilación. Las áreas peatonales estaban separadas del tráfico vehicular y se daba gran importancia a los espacios comunes como jardines, plazas y murales, creando identidad comunitaria. Aunque representó una solución moderna del déficit de vivienda en clase media, con el tiempo enfrentó problemas como falta de mantenimiento, deterioro estructural y abandono social, especialmente tras el sismo de 1985 que evidenció su vulnerabilidad. Aún así, sigue siendo un referente clave del urbanismo mexicano del siglo XX. Mario Pani fue un arquitecto visionario que transformó la forma de vivir en la ciudad. Inspirado por la Carta de Atenas y el funcionalismo, creía que la forma debía de seguir a la función. Aplicó principios como el uso de pilotes, columnas que elevaban los edificios para liberar los suelos y crear espacios abiertos para la comunidad. También propuso zonas peatonales elevadas, separando el peatón del tráfico, para mejorar la seguridad y la movilidad. Sus proyectos integraban espacios públicos y servicios, promoviendo una vida urbana más colectiva y eficiente. Estas ideas cambiaron la vida cotidiana, ofrecieron unas viviendas dignas, conectadas y con áreas comunes que fomentaban la convivencia. Aunque no todos sus proyectos fueron bien recibidos, su visión dejó una huella profunda en la arquitectura social de México. ¿Cómo describiría la influencia de Mario Pani en la arquitectura mexicana? Bueno, la influencia del arquitecto Pani dentro de la arquitectura mexicana, que data a partir del siglo XX, creo que fue una de las más importantes, ¿no?, para la época, debido a que el arquitecto Pani trajo soluciones hacia una sociedad necesitada de vivienda. El arquitecto Pani, creo que de lo fundamental que tuvo es que propuso estas viviendas de tipo vertical, ¿no? Y desde entonces se puede decir que Pani verticalizó la vivienda. Es por eso que hoy vemos muchas soluciones de edificación de vivienda, ¿no?, de conjuntos habitacionales. Pero creo que también trajo a la par, ¿no?, soluciones indirectas en el ámbito urbano. ¿Por qué? Porque integró todo lo que era la construcción arquitectónica con el conjunto urbano, dando soluciones en la integración de áreas verdes, dando soluciones en la integración de equipamientos y a la vez hacer nodos importantes dentro de las ciudades, bueno, al menos donde él trabajó, para poder hacer proyectos integrales o planes maestros urbanos también. ¿Qué lecciones podríamos rescatar de su visión para los retos urbanos actuales? Bueno, el arquitecto Pani, si bien abocó muchas construcciones arquitectónicas, más para la Ciudad de México específicamente, pero también dejó muchos proyectos importantes dentro de la Ciudad de México específicamente, proyectos como el de Tlatelolco, proyectos como Ciudad Satélite, ¿no?, que también fue otro de los proyectos de planes maestros que él elaboró y que podemos destacar. A manera personal, creo que el arquitecto destaca mucho en sus obras hacer proyectos integrales urbanos arquitectónicos. ¿Qué es esto?
que si nosotros hacemos vivienda, ¿no?, vertical, pues también añadir los espacios verdes, que son muy importantes, pero también añadir los equipamientos necesarios para que la gente pueda vivir en esa área, pero también sistemas de transporte que sean eficaces y eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el arquitecto Pani previno lo que hoy en día tienen problemas las ciudades, que es que todo está muy lejos. Muchos de nosotros enfrentamos hoy en día en las ciudades que tenemos que recorrer grandes distancias, a veces, para poder llegar a satisfacer una necesidad de educación, de deporte, ¿no?, una necesidad de salud. Tenemos que recorrer grandes distancias o al menos enfrentarnos al caos de la ciudad. ¿Qué hizo el arquitecto Mario Pani hace años? Ya hace más de 30 años de su fallecimiento, que él propuso que todas las ciudades fueran alrededor de 15 minutos, y que es hoy en día lo que se propone, que las ciudades sean de 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podamos recorrer la ciudad o acceder a los servicios necesarios a 15 minutos de distancia del lugar donde nosotros estamos. Entonces yo creo que eso podemos rescatar, que él en su momento ya proponía estas ideas necesarias y que hoy en día ya no son necesarias, ya son importantes tenerlas o urgente aplicarlas a las ciudades. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Tlatelolco hoy en día? Es uno de los proyectos que el arquitecto Pani, si bien se destaca y que hoy en día todavía se reconoce hasta la actualidad, podemos destacar muchos puntos positivos, pero también existen puntos negativos. Vamos a iniciar por lo positivo. Se destaca mucho el que, repito, se verticalizó mucho la vivienda, ¿no? Trató él de dar una solución para los años de 1930, que era la época en donde se empezó a construir esta ciudad, ¿no? Pero obviamente tiene aspectos importantes, repito, al integrar todo en un conjunto central o un nodo importante, que en este caso fue la ciudad de Tlatelolco, ¿no? Podemos ver que existieron edificios en gran volumen, pero muchas áreas verdes y muchos equipamientos que el arquitecto trató de integrar. Como bien sabemos, el arquitecto, todos sus proyectos fueron financiados por parte del sector público, que hizo que él pudiera ver la necesidad también de estos aspectos públicos, que es equipamientos de salud, educación, ¿no?, el tema de transporte. Si podemos analizar un poco la ciudad, podemos ver que tiene esas articulaciones. Lógicamente, posiblemente para la época no se pensaba que la Ciudad de México iba a ser ahora, hoy en día, una megalópolis, y que ahora es una ciudad inmensa en la cual ahorita eso ya quedó rebasado. Y es ahí donde creo que podemos entrar en los puntos negativos. La ciudad pues ahorita ya está categorizada como una ciudad más, parte de la ciudad, pero ya tienen esos edificios muchos años, donde ya tienen daños estructurales, donde ya al llegar al lugar es un poco ya más complicado por la misma dinámica o el fenómeno urbano que hay alrededor del área de Tlatelolco. Entonces, yo creo que, a manera de resumen, fue una propuesta interesante y que hoy en día se sigue replicando en las diferentes partes de la ciudad. Pero si pudiéramos añadir un comentario adicional, es que hoy en día necesitamos ver que estas ciudades tengan en contexto que se puedan realizar y convivir todo alrededor de 15 minutos, como él lo propuso hace algunas décadas. Muchas gracias. Mario Pani no solo imaginó ciudades, las construyó. Su visión moderna, ambiciosa y a veces controvertida transformó radicalmente el paisaje urbano de México en el siglo XX. Desde unidades habitacionales como Tlatelolco hasta sus propuestas de ciudades integradas, su obra reflejó una preocupación profunda por el acceso a la vivienda, la planificación urbana y el papel de la arquitectura en la vida cotidiana. Aunque algunos de sus proyectos fueron duramente criticados o modificados con el tiempo, el legado de Pani sigue vigente como un punto de partida para repensar cómo habitamos nuestras ciudades. Fue un arquitecto que entendió que el espacio es una herramienta para construir comunidad y que la modernidad no debía estar peleada con la dignidad del habitar. Hoy, mirar a Mario Pani no solo es volver al pasado, sino entender las raíces de nuestro presente urbano. Su historia es también la historia de un país que buscó a través de la arquitectura un camino hacia la modernidad.